Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que va a estar explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, y más concretamente en un drama que encendió la pantalla y los corazones de millones, Love is in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam. Pero no solo vamos a hablar de la serie, no. Hoy vamos a hablar del drama detrás de las cámaras. ¿Están listos para un buen chisme? Porque yo sí. Hoy desentrañaremos la historia de amor y venganza épica entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de la relación, de la química arrolladora que vimos en pantalla, de los rumores, de la realidad y de lo que sucedió después de que las luces se apagaron. Prepárense para un viaje lleno de giros, secretos y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que empecemos a chismear como locos, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre series turcas, dramas, chismes, todo lo que necesitan para estar al día con este mundo fascinante. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno, con un toque de drama. Empecemos por el principio con Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda, una florista soñadora que ve truncados sus estudios universitarios, y Serkan, un arquitecto exitoso, guapo y algo peculiar, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y secretos familiares, enganchó al público semana tras semana. Pero más allá de la trama, lo que realmente hizo que la serie brillara fue la química entre Hande y Kerem. Su relación, construida sobre un acuerdo falso, un contrato que les obligaba a fingir un noviazgo para cumplir un propósito, pronto evolucionó hacia un amor apasionado, lleno de altibajos, risas y lágrimas. La serie exploró temas como la ambición, el perdón, la importancia de la familia y, por supuesto, el poder del amor. Y la química entre Hande y Kerem era innegable. En pantalla, la conexión era palpable como un imán. Era como si la televisión no pudiera contener la energía que emanaban juntos. Los besos, las miradas, las peleas, las reconciliaciones, todo parecía tan real. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, y anhelaban ver esa misma conexión en la vida real. Y por supuesto, eso generó rumores. Rumores de un romance en la vida real. La actuación de Hande Erçel, llena de frescura y vitalidad, fue clave para el éxito de la serie. Su interpretación de Eda, una joven resiliente, optimista y con un gran corazón, conquistó a la audiencia. Hande supo transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje, haciendo que el público empatizara con ella y se identificara con sus sueños y anhelos. Kerem Bürsin, por su parte, aportó la dosis perfecta de encanto, sofisticación y misterio al personaje de Serkan. Su interpretación del arquitecto, un hombre inicialmente frío y distante, pero que poco a poco va descubriendo su lado más humano gracias al amor de Eda, fue magistral. Kerem logró construir un personaje complejo y lleno de matices, que conquistó a las espectadoras con su atractivo físico y su interpretación convincente. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando la popularidad de los actores a nivel internacional. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en las redes sociales y portadas en revistas de todo el mundo. La serie generó un gran impacto en la industria del entretenimiento, demostrando el poder de las series turcas y abriendo camino a otras producciones. Y para deleite de los fans, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem comenzaron a salir. Las fotos de paparazzi los mostraban juntos, tomados de la mano, sonriendo, compartiendo momentos de complicidad. Parecía que la magia de la serie se había trasladado a la vida real. Las redes sociales explotaron. Los fans estaban eufóricos. Era el sueño hecho realidad. Eda y Serkan. Hande y Kerem, era como si el universo se hubiera alineado para crear la pareja perfecta. Eran la pareja de moda, y su romance era seguido de cerca por todos. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas, viajes. Cada nueva imagen era una prueba más de su amor. Y así fue por un tiempo. Pero como en todas las historias de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Y aquí es donde el drama comienza a tomar un giro inesperado.
Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, empezaron los rumores de crisis. Los primeros signos fueron sutiles, menos apariciones públicas juntos, mensajes enigmáticos en las redes sociales, y algunos comentarios de fuentes cercanas que sugerían problemas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las especulaciones eran muchas. ¿Infidelidad? ¿Problemas en la agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Los fans con el corazón roto querían saber. La incertidumbre crecía y los medios de comunicación se apresuraban a recopilar información, alimentando la especulación. Y entonces la noticia bomba: Hande y Kerem habían terminado. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, aunque las razones exactas no se revelaron de inmediato. El mundo se paralizó. Las redes sociales volvieron a explotar, pero esta vez con tristeza y desconcierto. Los fans, que habían soñado con un final feliz para Eda y Serkan en la vida real, se sintieron traicionados y desconsolados. ¿Por qué? ¿Por qué una pareja tan aparentemente perfecta había decidido poner fin a su relación? La pregunta resonaba en todos los foros y redes sociales. La gente empezó a buscar respuestas, a analizar cada detalle, a intentar descifrar qué había salido mal. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y la posible venganza. Se rumoreó que la ruptura fue causada por diferencias en sus estilos de vida y en sus planes de futuro. Kerem, con una carrera ya establecida, buscaba estabilidad y proyectos más serios. Hande, en cambio, estaba en la cima de su popularidad, disfrutando de su éxito y buscando nuevas oportunidades. Se decía que Hande estaba más enfocada en su carrera, mientras que Kerem anhelaba una relación más estable y un compromiso mayor. La diferencia de edad también se mencionó como un factor, aunque no determinante. Sin embargo, las fuentes cercanas hablaban de una creciente incompatibilidad y de una falta de conexión que se había ido acentuando con el tiempo. Pero, ¿hubo algo más? Los rumores apuntan a una posible venganza. Después de la ruptura, empezaron a surgir detalles sobre la vida personal de Kerem. Se habló de que Kerem, después de la ruptura, estuvo saliendo con una actriz muy conocida, la cual era amiga de Hande. Esta nueva relación generó aún más polémica y alimentó los rumores de una posible traición. Se especuló que Kerem, al empezar a salir con la amiga de Hande, había buscado lastimarla, enviando un mensaje claro de desprecio. ¿Una traición? ¿Una forma de lastimar a Hande? Las teorías se dispararon. ¿Era una simple coincidencia? ¿O una venganza cuidadosamente planeada? Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Hande y de críticas hacia Kerem. La amiga de Hande, por su parte, se vio envuelta en la polémica, recibiendo críticas y comentarios negativos por parte de los fans. Y luego empezaron a aparecer indicios de una posible guerra de imágenes. Ambos por separado comenzaron a compartir mensajes enigmáticos en sus redes sociales. Fotos con frases sugerentes, indirectas y mensajes que parecían dirigidos el uno al otro. Los fans detectives expertos analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, buscando pistas que revelaran la verdad. Los mensajes de Hande a menudo parecían transmitir fortaleza y superación, mientras que los de Kerem, a veces, parecían reflejar arrepentimiento y nostalgia. Hande, por su parte, se mostró fuerte y enfocada en su trabajo. Comenzó nuevos proyectos, se mudó de casa y parecía decidida a dejar el pasado atrás. Su actitud, demostrando una gran profesionalidad, fue muy aplaudida por sus fans. Hande, con su elegancia y carisma, supo sobreponerse a la situación, demostrando su fortaleza y su determinación. Kerem, por su lado, siguió con sus compromisos profesionales, pero sus publicaciones en redes sociales parecían tener un tono melancólico, como si sintiera el peso de la situación. Sus declaraciones en entrevistas a menudo eran evasivas y ambiguas, dejando entrever el dolor y la tristeza por la ruptura. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, se encargó de amplificar los rumores y las especulaciones. Los programas de televisión dedicados al corazón analizaron cada movimiento de los actores, buscando pruebas que confirmaran o desmintieran los rumores. La cobertura mediática fue intensa y constante, alimentando la curiosidad del público y generando una mayor presión sobre Hande y Kerem. ¿Y qué pasó con Love is in the Air? La serie ya había terminado, pero la historia de Hande y Kerem, la historia de amor y venganza, continuaba.
Los fans divididos en bandos defendían a sus ídolos. Algunos apoyaban a Ande incondicionalmente criticando a Kerem por su supuesta traición. Otros, en cambio, defendían a Kerem, argumentando que cada uno tiene derecho a rehacer su vida. La división entre los fans era evidente en las redes sociales, donde se generaban debates encendidos y enfrentamientos entre los seguidores de cada actor. Y ahora, llegamos al punto álgido, ¿hubo realmente una venganza? ¿Fue la relación posterior de Kerem una forma de lastimar a Ande? La verdad, como siempre, es difícil de saber. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa. Tanto para ellos como para sus fans. La historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor y el trabajo pueden mezclarse, y de cómo una relación puede ser influenciada por la presión mediática y las expectativas del público. La especulación y los rumores que surgieron después de la ruptura se convirtieron en un torbellino que afectó a la carrera de ambos actores. En el mundo del espectáculo, las relaciones son volátiles. La fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, todo esto puede afectar una relación. Y en el caso de Ande y Kerem, la presión de ser la pareja perfecta, la expectativa de los fans, y los rumores constantes, probablemente jugaron un papel importante en su ruptura. La exposición mediática constante, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una relación a distancia, son factores que pueden erosionar cualquier vínculo. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el amor, en la vida real, no siempre es como en las series de televisión. Segundo, que las relaciones son complicadas, y que cada uno tiene sus propias razones para tomar decisiones. Tercero, que en el mundo del espectáculo el drama está a la orden del día, y que a veces, lo que vemos en pantalla no es más que la punta del iceberg. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus propias emociones, sentimientos y problemas. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las cámaras, las estrellas también sufren decepciones amorosas, lidian con la presión mediática y enfrentan los desafíos de la vida. La exposición pública constante, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida personal normal, son factores que pueden afectar la salud mental y emocional de los famosos. Es crucial respetar su privacidad y evitar juzgar sus decisiones. Es importante destacar el impacto de las redes sociales en la vida de los famosos. Las redes sociales han democratizado la información, pero también han amplificado los rumores y las especulaciones. Los fans a través de las redes sociales pueden expresar su apoyo o su crítica, y los famosos se ven expuestos a un escrutinio constante. Es fundamental utilizar las redes sociales de forma responsable, evitando el ciberacoso y la difusión de información falsa. La historia de Ande y Kerem también nos enseña la importancia de la resiliencia. Ambos actores, a pesar del dolor y la presión mediática, han seguido adelante con sus carreras, demostrando su fortaleza y su profesionalidad. La capacidad de superar los obstáculos y de aprender de las experiencias negativas es clave para el éxito y la felicidad. Así que, en resumen, hemos hablado de la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo se conocieron en Love is in the Air, de la química que los unió, de su romance en la vida real, y de su dolorosa ruptura. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la posibilidad de una venganza épica. Y al final nos hemos dado cuenta de que detrás de las cámaras, la vida de las estrellas es tan compleja y llena de giros inesperados como la trama de una serie turca. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor, el éxito y la fama no siempre van de la mano. A pesar de la tristeza que provocó su ruptura en los corazones de sus fans, ambos actores han demostrado su talento y su capacidad para seguir adelante, construyendo carreras sólidas y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Su historia es un ejemplo de cómo las relaciones pueden verse afectadas por factores externos, pero también de cómo la resiliencia y la profesionalidad pueden ayudar a superar los desafíos. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Y ahora, por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima y que el drama continúe. Adiós.